Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un gusto para mí compartir con ustedes estos encuentros. Bueno, de algún modo esto es básicamente un monólogo, porque más que encuentros eh, son encuentros en los que, como les decía antes, trato de acercarme a ustedes. Pero bueno, esas cosas tiene esta modalidad de cursada que eh, nos brindan la posibilidad de poder acceder al material y a la clase en cualquier momento en el que podamos hacerlo, pero sin embargo nos aleja un poco en lo que hace a la intersubjetividad y sobre todo a estas cuestiones que tienen mucho que ver con la posibilidad de dialogar sobre las problemáticas que abordamos en cada encuentro. Bien, hoy vamos a comenzar con la última unidad. Estamos en la recta final, sí. Estamos llegando a destino, un destino que va a quedar, que no va a quedar cerrado, una serie de destinos, de paradas a las que seguramente van a querer volver, porque la problemática de la educación nos atraviesa como profesionales de esa área disciplinar, pero también como estudiantes, por otro lado, ¿no? Porque cada uno de nosotros y nosotras, y nosotres, obviamente, estamos de algún modo mezclados con ese ir y venir entre la enseñanza y el aprendizaje, y no solamente porque consideramos que cuando uno se dispone a enseñar también puede aprender, sino también porque esta cuestión, esta locura globalizadora de la actualización en los temas que abordamos y trabajamos, hace que permanentemente estemos ocupándonos en cursos de capacitación y profesionalización y, bueno, ese tipo de cuestiones académicas bueno, que no solamente abultan el currículum de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, sino que además tienen mucho que ver con la cuestión, en muchos casos, de la posibilidad de acceder a una retribución económica un poco más alta, como nos ocurre a las personas que estamos en la universidad. Y quiero creer que esto ocurre en la mayoría de las instituciones educativas que de algún modo retribuyen desde un lugar monetario, de algún modo premian a quienes nos ocupamos permanentemente de participar de estas instancias de formación. Bien, pero no me quiero perder en esta discusión, en este monólogo otra vez, y quiero ir al grano del encuentro de hoy. El encuentro de hoy es un tanto complejo, no les voy a dejar ficha de cátedra justamente porque hay una bibliografía abundante. Y no es abundante por la cantidad de páginas, sino que es abundante porque nos enfrenta a una cantidad de conceptos interesantes. En ese sentido, lo que se me ocurrió es dividir la clase de hoy, es decir, la clase 10, en dos partes, ¿sí? Por un lado, vamos a dialogar sobre la biopolítica y la comunidad. Biopolítica, obviamente, nos refiere a esa clásica ya para el momento conceptualización Foucaultiana que nos habla de las cuestiones de normatización de la modernidad y sobre todo cómo influye en las cuestiones disciplinarias, en las cuestiones de cómo nos comportamos ante el resto y ante las instituciones, a partir de que de algún modo somos una sociedad eh, enmarañada en el poder, ¿sí? Enmarañada en el poder desde el punto de vista de que el poder no se tiene, como dice Foucault claramente, sino que se ejerce. Desde ese lugar hay una cuestión del poder bien subjetiva, si ustedes quieren, pero también es cierto que hay otra cuestión del poder que tiene que ver con la normativa, con la norma, con la imposición de la norma. Y desde ese lugar la cuestión de la biopolítica, nos habla de algo así como una política de la vida. Pero en realidad no es una política que apuesta a la vida,
sino es una política que de algún modo, desde un lugar puede llegar a defender la vida o proteger la vida, pero desde otro lugar puede llegar a terminar con esa vida, ¿no? Desde ese lugar, la política de la modernidad es una biopolítica porque hay un Estado que de algún modo se hace cargo de la cuestión de la norma y de la cuestión desde algún lugar, vaya uno a saber cómo, pero de la protección, de la seguridad de los seres humanos tan vulnerables que somos cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Bien, entonces, por un lado, vamos a trabajar con este tema, la cuestión de la disciplina, del campo disciplinar en términos normativos, pero también esos términos normativos que se van a transformar en algo así como el control desde el lugar del saber, es decir, de algún modo el poder se ejerce también por una cuestión de saber, uno puede ejercer un poder ocultando, ¿sí? O disfrazando algún tipo de conocimiento, pero de algún modo la sociedad moderna, y por eso es un proyecto político-pedagógico, la sociedad moderna trata de organizar y estructurar sus vericuetos disciplinares a partir de el poder del conocimiento. Por eso son disciplinares, no solo en el sentido de la conducta, ¿sí? De lo que podemos, de ese poder que podemos ejercer para, entre comillas, doblegar esos espíritus inquietos, si ustedes quieren, pensando bien en esa tradición más normativa y más disciplinaria en términos del látigo, por llamarlo de algún modo. Ustedes saben que la disciplina era un látigo que se utilizaba para enderezar de algún modo conducta. Pero este aquí, que esa ambigüedad de nuestro lenguaje, nos va a poner en el punto de utilizar ese mismo término, disciplina, para pensar la cuestión de cómo el saber va atravesando toda esa sociedad de tipo ilustrada, que de algún modo toda la vida la va a tamizar desde el saber, y no cualquier saber, sino que se trata de un saber anclado en la cuestión de la ciencia, anclado en la cuestión de la experimentación, de las prácticas, de los discursos académicos y científicos. Bien, desde ese lugar creo que la cuestión de la biopolítica y la comunidad es un tema complejo, pero que de algún modo vamos a intentar abordar desde un texto de Casali, que se llama Pedagogías Emancipadoras, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el mundo moderno con lo emancipatorio? Pero sin embargo, lo que hace Casali en este texto es hablarnos de la biopolítica, de la perspectiva comunitaria e inmunitaria de Roberto Espósito, del que les había hablado en la clase pasada, pero además este juego que tenemos en el mundo de la filosofía y también en el mundo de las ciencias sociales, que nos tiene atrapados en ese mundo epocal que va de las concepciones clásicas o antiguas, si ustedes quieren, con el mundo de los griegos atenienses sobre todo, pasando por ese mundo medieval que de algún modo parecería ser tan inocuo, pero que termina siendo inicuo, ahí la diferencia, ¿no? Un mundo que parece que no nos hace daño, pero que sin embargo se transforma en injusto, y digo por eso este juego de palabras entre lo inocuo y lo inicuo. Entonces ese mundo medieval que parece que no hubiese ocurrido nada, sin embargo ocurrieron muchas cosas que tienen que ver con ese caudal disciplinario en todas las acepciones que ustedes piensen el tema disciplinar, que tiene que ver con ese proyecto político-pedagógico de la modernidad. Creo que Foucault, con ese concepto de biopolítica, muestra a rajatabla cómo es ese mundo de la inculcación disciplinaria, la inculcación del poder a partir del control, ¿no? Pero del control visual, ¿sí? Hay un tipo de control en la sociedad disciplinaria que se diferencia al tipo de control que
tenemos en la actualidad y del que vamos a hablar en la clase que viene. Me quiero ceñir, si ustedes quieren, a lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a hablar de... no les voy a dejar textos de Foucault, porque seguramente ustedes han trabajado mucho con él, pero me parece que, sobre todo en términos de lo que nos está ocurriendo con el tema de la pandemia, creo que la cuestión de la biopolítica y la comunidad es un tema que nos tiene atrapados y atrapadas desde ese lugar de lo que nos ocurre en la vida cotidiana, pero también de eso que nos puede aportar la teoría, sobre todo la teoría vinculada a los factores biopolíticos que nos trae Foucault. Bien, dicho esto, entonces, y como no estoy segura de que todo este equipo viajero tenga la lectura de Foucault adecuada para poder comprender lo que nos dice Casali, les voy a dejar un video, me van a disculpar, pero me parece que es un video excelente que tiene que ver con plantear un Foucault para principiantes. Es decir, es un video elaborado por el canal Encuentros que me parece que sintetiza de una manera excelente el caudal de conocimientos que nos aportó Michel Foucault desde esta inquietud que tenía Foucault sobre la cuestión del Estado, de las normas, de las disciplinas y, si ustedes quieren, del poder, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me da vueltas en la cabeza, y es una que toma, que reconstruye de algún modo en la historia de la sexualidad, que es el volumen 2 de La voluntad de saber, ¿no? Y la historia de la sexualidad, en La voluntad de saber, en este volumen 2, el que les habla sobre el poder. Hay el poder que tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Y dice, empieza primero señalando todo lo que el poder no es, y luego para concentrarse después en lo que el poder es. Entonces, dice una serie o menciona o brinda una serie de argumentos que tiene que ver con pensar eso que el poder no es. El poder no es el Estado. El Estado no ejerce poder desde ese lugar, no ejerce un poder normativo desde el punto de vista de lo subjetivo, ¿no? Sino que de algún modo ejerce, si ustedes quieren, un poder de policía, pero que no tiene que ver con ese poder que nos autoimponemos de algún modo, ¿no? Entonces, el poder no es una serie de instituciones del Estado, sino que el poder, y acá viene lo maravilloso, está en todos lados. El poder está en todos lados y viene de todos lados. Es decir, porque el poder está en esas relaciones micro, ¿sí? En esa intersubjetividad microscópica que de algún modo es la microfísica del poder, ¿no? Entonces, el poder está en quien lo puede ejercer, ¿no? O en quien se toma ese ejercicio, valga la redundancia, de ejercer ese poder. Esto no quiere decir que no haya jerarquías en el mundo de las instituciones, obviamente que las hay, pero esto queda bien radicado para el mundo clásico, y esto lo van a encontrar bien expuesto en el texto de Casali, que se maneja de algún modo por dos tipos de comunidades, ¿no? Una, la comunidad familiar, si ustedes quieren, en la que hay jerarquías, hay desigualdad. En esa comunidad familiar, que es una comunidad grande, porque es una comunidad de aldea, en el que las mujeres prestan un servicio extraordinario, pero están sujetas al poder del hombre, ¿sí? Del marido, del dueño de ese capital, pero que sin embargo ejercen, cuidado con esto, ¿no? Ejercen un poder fundamental en el control de los bienes que se producen en esa economía familiar, ¿no? Desde ese lugar hay una subalternidad en el ámbito de la comunidad familiar. Pero en el ámbito de la comunidad política, para los griegos atenienses, no hay esta diferenciación de poder, porque en el ámbito de esa participación política de los iguales que hace a la política, a la polis, a la ciudad, no hay
jerarquías. No hay jerarquías en términos de que no hay uno que mande y otro que obedezca, porque se trata de iguales. Entonces, digo esto, ustedes pueden diferenciar eso que hay en el concepto de comunidad de los antiguos y que de algún modo se disocia en la modernidad, se quiebra, porque había varios elementos que venían quebrándose y rompiéndose desde antes, desde el mundo medieval. El mundo moderno, si ustedes quieren, lo que hace es sistematizar todo ese caudal de información que ya venía naciendo y creciendo desde antes. Pero entonces, el poder, el ejercicio del poder en el mundo moderno no es igual al del mundo clásico, porque hay diversidad de jerarquías. En el mundo moderno las jerarquías están dadas por el lugar que se ocupa en esa pirámide social. Pero sin embargo, la comunidad es una comunidad en general, supuestamente una comunidad de iguales, porque para eso hemos, de algún modo, cedido nuestros derechos naturales, recordando un poco lo que hablábamos con Hobbes, y hemos puesto ese ejercicio de poder, entre comillas, o de nuestros derechos, en manos de lo que llamamos el poder del Estado. ¿Sí? El poder del Estado, que en el mundo moderno se va a regir por esas instituciones que hacen al mundo de la política, al mundo de la educación, al mundo de la sociedad, al mundo de la cultura. De algún modo hay como una bajada de línea desde ese lugar en el mundo moderno. Ahora bien, entonces, volviendo al tema de la biopolítica, de lo que vamos a tratar entonces en esta primer parte de esta clase es de este complejo mundo de la biopolítica y la comunidad. Por un lado vamos a dialogar con Foucault, y con un Foucault que les voy a dejar entonces de la mano de ese video del canal Encuentros, pero también un recorte de un video de Darío Stanrider, que ustedes saben que es uno de mis filósofos favoritos, y que explica de manera brillante qué es lo que nos quiere decir Roberto Espósito con esta cuestión de la comunidad y la inmunidad de la que les hablaba en la clase anterior. ¿Por qué lo vuelvo a traer al tema? Bien, porque el texto de Casali da vueltas en ese punto, ¿no? ¿Qué pasaba con la comunidad en la época clásica? ¿Qué pasa con la comunidad en el mundo moderno? ¿Y qué pasa con la comunidad desde el punto de vista de la posibilidad de pensar pedagogías emancipadoras? ¿Sí? Entonces, me parece que viene al cuento pensar en cuál es esa perspectiva de Espósito, que es bien interesante y que tiene mucho que ver con la cuestión del mundo militar y del mundo médico, ¿sí? Toda la cuestión de la biopolítica hace mención a eso, bio, de vida, pero de vida biológica, básicamente. Los griegos distinguían el bios de la otra vida, ¿no? Pero no viene al caso, ¿sí? Es como que tenían varios modos de comprender la vida. Ahora, en el mundo moderno, la vida, el bios, hace alusión a lo biológico, ¿sí? Y desde ese lugar, la biopolítica lo que hace es de algún modo regular desde la constitución del Estado, o desde, si ustedes quieren, entre comillas, el poder del Estado, lo que hace a la vida y la muerte de la ciudadanía. Bien, desde ese lugar entonces, les decía, me parece bien interesante esa metáfora de Espósito, perdón, que nos habla de la comunidad y lo que la comunidad moderna logra en esos procesos inmunitarios que se van dando de algún modo al encerrarnos, al aislarnos para protegernos a nosotros mismos, ¿sí? De algún modo no hay algo común, porque lo común sería lo público, y lo público de algún modo se ha desvanecido desde el punto de vista de esa modernidad líquida de la que nos hablaba Bauman, y entonces hay una cuestión distinta, hay un modo distinto de pensar la comunidad
desde un punto de vista inmunitario, que tiene mucho que ver con metáforas médicas, y como las metáforas médicas se fueron nutriendo de algún modo a partir del mundo militar, entonces la inmunidad, ustedes saben que es algo que tiene mucho que ver con volvernos de algún modo o protegernos de esos virus que nos atacan. De algún modo no habla de otra cosa la cuestión de la inoculación de una vacuna, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, pero esto lo cuenta mucho mejor Darío Stanraider, y por eso preferí dejarles ese video en el que habla de Espósito. Pero además, como como me parece que esto de la biopolítica y la comunidad, es más, Espósito lo que hace es tratar de superar esa cuestión de la biopolítica muy bien argumentada por Foucault, parece que era interesante pensar desde el punto de vista entonces de la sociedad disciplinaria desde la escuela. Hay un recorte muy chiquito en el que Darío, con esa maestría que tiene, ¿no?, para hacernos subir a su discurso, habla de su propia experiencia, ¿no? Y cómo fue su experiencia a partir de pensar ese ejercicio disciplinario de la supuesta autoridad institucional o escolar, ¿no? Bien, entonces les dejo eso. Les dejo el video del canal Encuentro sobre Foucault para principiantes, les dejo ese pequeño recorrido que hace Darío Stanraider sobre la sociedad disciplinaria desde la escuela, y les dejo también otro video de Darío bien interesante que se llama Compartir el comunus, ¿sí? Y ahí van a entender cómo es esto de la defensa de lo propio desde la perspectiva de Roberto Espósito, que en el caso de la lectura la van a encontrar en el texto de Casali. Bien, dicho esto, entonces tenemos por ese lado, en el encuentro de hoy, la cuestión de la biopolítica y la comunidad. Y por el otro lado, nosotros y nosotras y nosotres, que de algún modo nos ocupamos de la cuestión educativa, tenemos nuestro corazoncito puesto ahí en lo que hace a la ética, ¿no? En lo que hace a la ética y una serie de conceptos que se van manejando, como el tema de la meritocracia, el tema de los logros, de las razones de educar, y de la pedagógica. Digo, cuando en filosofía hablamos de la pedagógica, de algún modo estamos recurriendo a una conceptualización bien dusseliana, de Enrique Dussel, digo, que habla de la pedagógica en sentido antropológico. Creo que en algún momento debo haber dialogado con ustedes, pero si no, retomo como nota al pie un poco qué tiene que ver esa antropología filosófica desde la voz de Enrique Dussel, ¿no? Dussel nos habla de la ética de la liberación, y para plantear o estructurar esa ética de la liberación latinoamericana, no cualquier liberación, de algún modo se pone en el lugar de plantear la cuestión de la ética desde un punto de vista antropológico. Esto de algún modo lo toma de Levinas, obviamente, pero ya estaba planteado en la obra de Dussel desde los años 70 del siglo pasado. Y él se topa con Levinas posteriormente. Sin embargo, él piensa esta cuestión de la ética desde una perspectiva antropológica, dialogando sobre diversos modos de pensar la ética entre los seres humanos, ¿no? Y señala entonces que desde el principio de las relaciones intersubjetivas, lo que hay es algo así como un vínculo entre seres iguales, ¿sí? Pero diferentes. Iguales pero diferentes en el sentido de que, nota al pie, hay muchas cosas para criticarle a Dussel, pero esa perspectiva antropológica que tiene de la cuestión ética me parece bien interesante. Hay algo así
como una primera etapa que tiene que ver con, de algún modo, alejarse un poco, unos pasos de la animalidad que nos caracteriza como animales hablantes, animales con palabra, animales con logos, animales políticos. Y entonces Dussel va a decir que hay un primer escalón en la ética de la liberación latinoamericana que tiene que ver justamente con pensar la relación erótica, ¿sí? La relación erótica en el sentido del amor de una familia o del amor de una microcomunidad que se organiza para dialogar en torno al mejoramiento de sus condiciones, entre comillas, sociales, o si ustedes quieren, comunitarias, ¿no? Bien, entonces, de esa erótica, Dussel parte al planteamiento de la pedagógica. La pedagógica no es la pedagogía, pero la incluye, ¿sí? La pedagógica son todos esos resortes, ¿sí? Que como comunidad erótica, como comunidad de amor, como comunidad que queremos mejorar la vida de nuestra prole, si ustedes quieren, entonces arremetemos contra todos los elementos que nos pueden ser útiles para brindar una educación a nuestra prole, ¿no? De ahí, dice, antropológicamente va a surgir esta cuestión de la pedagógica, que recuerden, no es la pedagogía, la pedagógica va mucho más allá de la pedagogía, porque la incluye de algún modo, pero desde el punto de vista de eso que podemos organizar desde el punto de vista de la comunidad micro que podríamos llegar a llamar familia, ¿no? Bien, desde ese lugar entonces, de la erótica pasamos a la pedagógica. Entonces, esa pedagógica, de algún modo, va trasladándose al ámbito de la estructura o la arquitectura, si ustedes quieren, de lo que es la política. ¿Y qué es la política? Para la perspectiva ética, antropológica de Dussel. Y la política es herramientas que surgen en torno a una comunidad de iguales que vendrían siendo los hermanos y las hermanas, ¿no? Fíjense con qué caudal de simpleza Dussel nos pone frente a una ética del respeto a la alteridad, ¿no? Respeto a la alteridad desde el punto de vista de la erótica, de la relación de familia, una ética desde el punto de vista del respeto a la pedagógica, es decir, a esos resortes que vamos a ir utilizando para educar a la prole, y desde el punto de vista de la política, para dialogar en torno a las relaciones o a las problemáticas que surgen en el seno de la hermandad, pero la hermandad desde una comunidad dialogante entre hermanos de una comunidad, ¿no? Por eso les recuerdo siempre que esto tiene que ver con una perspectiva antropológica, ¿no? Es pensar la ética desde la antropología más que de las cuestiones del deber ser o de los valores, en realidad no de los valores en el sentido que los conocemos ahora, ¿no? Porque los valores están ahí, hay una serie de valores que hacen a la convivencia de los antropos y las antropas, hay que divertirse un poco, que tiene que ver con esa perspectiva entonces de la ética antropológica de Dussel, ¿no? Pero bien, no me quiero perder acá, porque bueno, de esto vamos a intentar dialogar en esta segunda parte de la clase de hoy. Recuerden que no les dejo ficha de cátedra justamente porque hay un caudal importante de bibliografía que tiene que ver entonces con esta segunda parte, con dos textos de Daniel Berisso. Uno se llama Más allá del éxito y el fracaso, un abordaje ético de las razones de educar, que está en su texto Desorden de méritos, filosofía de la educación y cultura popular, y otro texto de Berisso que se llama Traducción y pedagógica intercultural. Por eso me detuve a hacerle una serie de comentarios que Berisso no hace en su texto y que tienen que ver con
la recuperación de ese saber de la tradición nuestroamericana que viene de la mano de Dussel y otros tantos, ¿no? Pero principalmente de la mano de Dussel. Entonces, dos textos de Berisso, este es bien interesante, Traducción y Pedagógica Intercultural, porque de algún modo lo que hace Berisso en este texto es hacer un caminito para que pensemos cómo, de qué se trata una traducción, y no una traducción solamente en sentido lingüístico o de lenguaje, ¿no? No se trata de traducir otros idiomas, sino que también se trata de traducir temas que competen a la cultura, ¿no? A la cultura y desde ese lugar a la política y a la ética, ¿no? Entonces, tomando como base ese famoso texto de Chevalard que nos habla de la transposición didáctica, es decir, lo que va a hacer Berisso es jugar con esta cuestión de la transposición, en el sentido de traducción o traducir, que de algún modo tienen raíces etimológicas comunes, aunque no sean lo mismo, pero tienen mucho que ver entre sí. Entonces hay algo ahí como una cuestión de la transposición didáctica, porque como ustedes recuerdan, lo que hace Chevalard en ese texto es dialogar sobre el saber hacer desde el punto de vista de la enseñanza, ¿no? Es decir, hay un saber hacer y hay una adaptación de la teoría. En nuestro caso no enseñamos la teoría como la conocen los científicos o los filósofos, o por lo menos los filósofos de la modernidad, sino que tratamos de transponer, ¿sí?, ese caudal de conocimientos para poder trabajarlo en una clase, ¿no? Desde ese lugar, la mayoría, o todos y todas los docentes y las docentes, tienen esa posibilidad de traducir o transponer, si ustedes quieren, el conocimiento sabio, por llamarlo de algún modo, como lo llama Chevalard, y el saber hacer, ¿sí? El conocer de cómo llevarlo a la clase, ¿no? De cómo transponerlo para la clase. Bueno, esa transposición para Berisso tiene mucho que ver con la traducción. Y la traducción, ustedes saben que no se puede hacer una traducción exacta, ¿sí? Porque los idiomas en líneas generales tienen sus bemoles gramaticales y sus interlocuciones que no pueden ser traducidas exactamente, no se puede hacer una réplica de una traducción. Entonces uno puede llegar a leer el contexto y de ahí hacer una traducción a un determinado idioma. Bueno, entonces, desde el punto de vista de lo que transponemos en términos del saber hacer educativo y desde el punto de vista de lo que podemos traducir, entre comillas, ¿no?, de otros idiomas, también hay una forma de pensar lo que últimamente se viene llamando traducción intercultural. Es decir, yo creo que les dejé algo de Boaventura de Sousa Santos, que de algún modo habla de una traducción intercultural, que sería algo así como un diálogo de saberes, ¿no? Un diálogo de saberes en el que no se desestime a ninguno. Ustedes saben que estamos en pleno momento teórico de construcción de eso que suele llamarse el colonialismo pedagógico o el colonialismo intelectual, pero con esto no estamos desestimando el conocimiento occidental, eurocéntrico, sino que estamos buscando el modo de hacer una traducción intercultural, en el sentido de recuperar no solo el saber ancestral, sino también el saber popular, que de algún modo ese saber popular recupera esas costumbres y la cuestión de la ancestralidad en términos de lo cultural. Entonces, desde ese lugar, digo, cuando hablamos de traducción, lo que hace Berisso bien interesantemente es traer a esta comunión de traducciones o esta comunión de idiomas, de culturas, de lo que se suele llamar como
la Babel, ¿no? Hay una torre de Babel en la que ustedes recuerdan que todo el mundo habla de distintos idiomas y cada vez la torre iba creciendo más. Bueno, esta utopía no la queremos perder desde el punto de vista educativo, porque trata de la posibilidad de realizar otra vez esas traducciones interculturales, planteando que la interculturalidad no es algo que podamos decretar, sino que es algo que tiene que darse de suyo en esos canales intersubjetivos, ¿no? Y sobre todo en ámbitos educativos. Entonces, hablar de traducción intercultural es algo así como hablar de una ecología educativa al interior del aula, si ustedes quieren, y que tiene mucho que ver con la escucha, ¿no? Entonces, me parece que este texto de Berisso nos va a hablar de algún modo de esa interconversación que tiene que ver con la traducción, no solamente de idiomas, sino también con una traducción de culturas, que de algún modo tiene mucho que ver con la interpretación, es decir, con la hermenéutica, pero también tiene mucho que ver con lo dialógico, ¿no? Y lo dialógico, como ustedes saben, lo conocemos muy bien de la mano de Paulo Freire, ¿no? Es decir, hay una forma dialogal ahí que nos caracteriza como personas comprometidas en la hermosa tarea de enseñar y aprender, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ese texto de Berisso los va a acercar y las va a acercar a la posibilidad de pensar entonces el tema de la traducción y la pedagógica intercultural, ¿no? La pedagógica, otra vez, por eso les hablaba antes, es una palabrita que utiliza desde hace mucho tiempo Dussel y que tiene que ver con esto, ¿no? Con plantearse formas, si se quiere, de educar o de transferir entre comillas, y por eso lo de traducción, transferir el conocimiento a los recién llegados, ¿no? A los que nacen, a la prole. Por eso esta cuestión de pensarlo desde el punto de vista antropológico nos pone frente a la animalidad, de algún modo, que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Bien, entonces, ese sería el texto de la segunda parte, junto con otro texto de Berisso, que nos habla de más allá del éxito y el fracaso, un abordaje ético de las razones de educar. Bueno, lo que hace Berisso acá es darle a esas razones de educar, al éxito, al fracaso, ¿no? que tanto ha trabajado Kaplan, pensándolo desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es hacer un juego de palabras entre el merecimiento y el mérito, que me parece bien interesante, como para también pensar la cuestión de la interculturalidad, ¿no? En el sentido de pensarlo desde el punto de vista de la hospitalidad, ¿no? Desde la letra o desde la palabra de Levinas. Bien, eso es lo que hace en el texto que les dejamos entonces, tomar esa idea de Kaplan en términos del éxito y el fracaso, en términos escolares, y dialogar en torno y con un lenguaje muy, muy popular. Este texto es interesante desde ese lugar, porque desde un lenguaje, utilizando metáforas del ámbito bien popular, nos pone frente a la posibilidad de pensar esto que tiene que ver con el más allá del éxito y el fracaso, tomando esa metáfora del más allá del bien y del mal de Nietzsche, ¿verdad? Creo que habíamos hablado de eso también. Y está interesante leerles entonces este epígrafe que pone Berisso y que dice: sería incluso posible que lo que constituye el valor de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entreveradas de manera capciosa con estas cosas malas, aparentemente
antitéticas y quizá en ser idénticas esencialmente a ellas. Quizá. Mas ¿quién quiere preocuparse de los peligrosos quizás? ¿No? Entonces esto es un epígrafe que toma de Más allá del bien y del mal, un texto bien interesante de Federico Nietzsche, y que no vamos a trabajar, pero que es bien interesante para que los puedan tener. Es uno de los que más me gustan, junto con El origen de la tragedia en la época clásica, y que creo que se los había mencionado en algún otro lugar. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro, perdonen, pero suelo irme por las ramas. Teníamos entonces en esta segunda parte la lectura de los dos textos de Berisso y uno de Flavia Terisci, que se llama Exploración de una idea, en torno a los saberes sobre lo escolar. Es un texto que me costó mucho conseguir, alguien me lo escaneó, si ustedes lo pueden conseguir sería maravilloso. Yo tengo eso para dejarles, les voy a dejar eso, pero de algún modo lo que hace Flavia también es esto de pensar en esas cuestiones de la transposición didáctica de las que nos hablaba Yevalar, y de cómo ese saber enseñar, ¿no? De algún modo no es tenido en cuenta como un saber, ¿sí? Si por un lado está el saber sabio del mundo, de la teoría, del mundo del científico y filosófico, por el otro lado está este saber enseñar, que generalmente cada uno y cada una de nosotros va adquiriendo con el paso de la experiencia, pero que de algún modo no se transforma en una narrativa, no se transforma en un relato, no nos disponemos a dialogar sobre eso, y además tampoco es reconocido. Desde ese lugar es bastante difícil que alguien, aunque se está utilizando mucho la cuestión de la narrativa últimamente para poder desentrañar ese saber que tenemos, esas enseñanzas implícitas que cada uno y cada una de nosotras tiene. Bien, entonces, ya me estoy yendo por las ramas de nuevo. El texto de Terisci, entonces, de algún modo, como ustedes saben, nosotros queremos acercarnos al mundo de la filosofía. Pero como ella, desde el punto de vista de plantearse la cuestión de las teorías del aprendizaje o la psicología educacional, trabaja este tema de la cuestión del saber enseñar, y lo trabaja desde el punto de vista de Yevalar también. Entonces, de algún modo se acerca a uno de los textos de Casali, que tiene que ver otra vez con esta cuestión de la traducción intercultural. Bien, entonces tenemos en esa segunda parte de hoy esos tres textos que no son tantas páginas, pero que sin embargo es una lectura compleja si no la abordan desde este lugar. Terisci primero, y luego Más allá del éxito y el fracaso, y en tercer lugar, si ustedes quieren, lo que voy a hacer es ponérselos en ese orden. En tercer lugar, el otro que me parece que es un poquito más complejo, que es Traducción y Pedagógica Intercultural, ¿sí? Bien, dicho esto, la semana que viene nos vamos a encontrar de nuevo con nuestra última parada, y vamos a dialogar entonces. Ahí sí les voy a dejar una pequeña ficha de cátedra para plantear estas cuestiones de cómo pensamos esa traducción intercultural con nuestros propios conocimientos, ¿no? Con el conocimiento popular, con el conocimiento ancestral, con el conocimiento nuestro americano, que de algún modo está devaluado, si ustedes quieren, por esa organización academicista, intelectualizante del mundo occidental, ¿no?
No estoy queriendo decir con esto que tenemos que tirar la academia al piso ni la intelectualidad, sino que lo que estoy diciendo es que necesitamos hacer una traducción intercultural entre esos dos tipos de saberes. Bien, dicho esto, entonces nos encontramos la semana que viene. Que tengan una linda semana. Recuerden que la semana que viene es nuestro último encuentro. No dejen de participar del foro. Bien interesante hasta ahora lo que venimos dialogando en el foro con algunos y algunas de ustedes. Lástima que no podamos tener la participación de todos y todas. Bien, entonces nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Que tengan una buena semana y hasta pronto. Hasta la semana que viene, en realidad. Adiós.